Un saludo para todas las personas que están viendo y escuchando este video en el que quiero explicar qué es la psicología bioética. Yo creé este término, la psicología bioética, para unir dos disciplinas que son fundamentales. Entendemos por psicología lo que es el estudio de la conducta del ser humano. La conducta es todo lo que hace un ser humano, desde pensar, creer, significar, sentir, amar y obviamente obrar, que es el comportamiento. Cuando hablamos de la bioética surge en Alemania a inicios del siglo pasado, en donde se crea como una disciplina conservacionista que se trata de conservar la vida. Ya con el tiempo, esta bioética fue tornándose hacia las ciencias médicas, hacia las ciencias sociales, básicamente hacia las ciencias médicas, como el respeto a los procedimientos que involucran riesgos con la vida misma o riesgos que pueden representar una amenaza para la humanidad. Como sabemos, muchas veces la ciencia se cierne como una espada de Damocles sobre la misma humanidad porque es muy osada y hay lugares que son vedados, como algún tipo de trasplantes, lo que se nos viene hoy en día de inteligencia artificial, lo que se nos viene hoy en día con futuros implantes máquina-hombre, máquinas dentro de los hombres, brazos, etc. Y los peligrosos experimentos científicos que se están haciendo con partículas subatómicas. Entonces estamos viendo que al llevar la psicología hacia la bioética, yo soy la primera persona que está hablando de este término, y realmente cuando empezamos a llevar nosotros a la psicología bioética hacia el campo de la conducta del ser humano, vemos que es una ciencia, es una disciplina, es una escuela de psicología que busca preservar la vida a través de un desarrollo sostenible a través del tiempo. Es decir, se trata de romper un enfoque psicológico egoísta, únicamente del individuo, de la psicología individual, de lo que más importa es el individuo, por el individuo y hacia el individuo, y realmente debemos llevar la psicología a un paso más allá de lo que nos dice la psicología social, que es la importancia de nosotros como manada, pero también nosotros somos importantes como una parte sustantiva del medio ambiente. Cuando hablamos de la psicología bioética puede ser llamada un constructivismo humanista existencial. ¿Por qué existencial? Porque toma de algunas filosofías existencialistas, pero las filosofías existencialistas que son teístas, porque muchas personas confunden el existencialismo con el ateísmo. No, el existencialismo básicamente surge en Alemania como una escuela filosófica que lleva al ser humano como norma última de sus propios designios, es decir, que las decisiones del ser humano es lo que le trazan su futuro y le trazan su destino. Cuando hablamos de ese existencialismo, estamos haciendo alusión a la importancia también de llegar a pensar que la existencia no es como los existencialismos ateístas, que es algo completamente trágico, que es algo que no es trascendente, que es un fango la existencia. Realmente, cuando entendemos el humanismo existencial, nos acogemos también a las grandes disciplinas de Carl Rogers, de Abraham Maslow, de Viktor Frankl, donde se contempla el ser humano como una partícula absolutamente especial, digna de cuidado, digna de respeto. Por lo tanto, la psicología bioética está centrada en la persona según las leyes de Rogers. La psicología bioética busca la autorrealización como seres, como individuos que merecen ser felices, que merecen ser adecuados, que merecen ser personas plenas, que es lo que busca la autorrealización. De esta manera, la psicología bioética postula una serie de áreas de desarrollo, que son 8, para que la persona pueda ir nivelando sus áreas de desarrollo y pueda interactuar entre ellas. Tenemos el área biológica, que es nuestro cuerpo, el respeto, el culto por la vida misma, el autocuidado. Vemos el área cognitiva, donde está nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestro sistema de creencias, el área emocional, que es hermana del área cognitiva, donde está toda esa anatomía emocional,
vemos el área socioafectiva, que son nuestras dinámicas sociales y afectivas que tenemos, hacia dónde se dirige nuestro amor al prójimo. Organiza una serie de dinámicas socioafectivas para graduar jerárquicamente nuestro afecto, visto el afecto no como estado de ánimo, sino como nuestra afectividad. Y vemos que es importantísimo incluir en el área ocupacional que haya un correcto proceder, que haya una ética en nuestro proceder laboral, biológico, cognitivo, emocional, socioafectivo, y de hecho pues involucra el área sexual, que es tan importante, un correcto proceder en nuestra vida sexual, y el área espiritual. Por eso vemos que la psicología bioética está absolutamente organizada, y ya cuando llevamos la psicología bioética no solo al medio ambiente, al desarrollo sostenible del medio ambiente, vamos empezando a determinar de que hay que generar conciencia. Pero generar conciencia no es cuestión de abrir los ojos y ya soy consciente. Eso es todo un proceso a través de una práctica, de unos principios de sabiduría, de saber pensar, de hacer higiene mental, de saber creer, de saber significar, dar significados, atribuciones de la realidad, qué es lo que es verdadero para nosotros, qué no lo es, y tener una relación completamente coherente con la verdad. Veamos la importancia de saber sentir, de llevar una conducta resiliente, de llevar una conducta completamente asertiva, que no seamos gobernados por la amígdala en los términos de Daniel Goleman, sino que nosotros manejemos nuestras emociones, porque ya como decía el gran Aristóteles, la persona que no gobierna sus emociones son como potros desbocados que finalmente se desbocan y hacen caer a la persona. Así estamos viendo la importancia de saber amar. En esta importancia de saber amar tomamos mucho de todo lo que es la psiquiatría o el psicoanálisis existencial generado por el psiquiatra suizo Ludwig Binswanger, en donde él nos propone una serie de vectores hacia los que cursan nuestra pulsión, que es el transpersonal, que es el mundo espiritual, el intrapersonal, que es nuestro mundo interior, y el interpersonal, que es nuestro mundo exterior. Entonces, cuando nosotros llevamos este principio de saber amar, vamos viendo que lo que nos hace plenos es el amor. Realmente dentro de las técnicas y los enfoques de Ludwig Binswanger, él lo que propone es la sanación a través del amor, y esto está en Jesucristo, amar a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo, y así llegamos al máximo principio de la psicología bioética, que lo toma de la Escuela de Inteligencia Espiritual que yo creé hace unos 15 años, que es saber ser y poder ser. Este saber ser no es fácil, es saberse ahí en términos de Martin Heidegger, y no solo llegar al Dasein de Heidegger, que es el ser ahí, sino es el Nein-Dasein, que es no ser ahí, que es absolutamente importante. Así nosotros estamos viendo que ese saber ser y ese poder ser son los que nos conectan a nosotros con el entorno, con nuestras capacidades y con nuestra voluntad. A la voluntad hay que verla como esa potencia que lleva al ser en cuanto a ente, al ser en cuanto a acto, a imprimir a través de esta fuerza una potencia para obtener un resultado específico a través de la canalización de nuestras propias energías. Así vemos que toda esta sabiduría, lo que busca la psicología bioética es que surja de la conciencia, pero para que la conciencia se encienda, logremos un nivel de conciencia individual, de conciencia familiar, de conciencia social, de conciencia ecológica, de conciencia espiritual, de conciencia financiera, de conciencia sexual, nosotros debemos tener una mente en orden, y para alinear nuestra mente es absolutamente importante tener reconciliados nuestros componentes del yo. En esto nos agarramos de todo lo que son las teorías psicoanalíticas, de que el yo definitivamente está compuesto por un agente sensor que es de censura interna, que es el superyo freudiano, el ello, que es el principio del placer, y este yo, que es el que está lidiando entre esas dos fuerzas contrastadas. A su vez eso es muy paulino, muy de San Pablo, porque San Pablo dice que es la lucha entre la carne y el espíritu, y realmente de esa lucha es que surgen las tensiones internas y las ansiedades. Pero no solo la psicología bioética contempla esos dos yoes o esos tres yoes que propone Freud, sino también propone lo que es el yo real, porque el yo verdadero es lo que somos tal y como somos, y el yo
real es lo que creemos ser. Nosotros vemos en personas con un delirio, una psicosis, que creen cosas que no son, y todos los seres humanos creemos cosas que no son. Eso se ve antes de que Colón viniera a América. La gente creía que el mundo era plano. Hoy en día damos por sentadas realidades que muchas veces no son verdades, incluso en la historia, en el descubrimiento de América, en la percepción que tienen los adolescentes de sus padres, que piensan que son sus enemigos. Entonces, por eso es tan importante la resignificación, de que ese yo real trate de coincidir con el yo verdadero, y a su vez hay un yo social, un yo proyectivo, que también fue muy estudiado por las escuelas analíticas, desde Hartmann, de Harry Horne, la misma hija de Freud. Y este yo social, este yo proyectivo, es el yo que nosotros vamos proyectando hacia los demás. A su vez, nosotros tenemos un yo ideal que surge también de ese agente sensor de censura interna, que es el yo que nosotros quisiéramos ser a futuro. Y cuando existen todas estas tensiones entre estos componentes del yo, surge el conflicto interior. Entonces, si la persona tiene ese conflicto interior, va a estar llena de conflictos que se van a traducir en conflicto hacia el externo. A mayor conflicto interior, mayor conflicto con la familia, mayor conflicto con el medio ambiente. Entonces, para poder llegar a la psicología bioética, debemos resolver nuestro conflicto interior. Y aquí tomamos de la psicología del self, donde el mismo Sullivan, donde el mismo Kuhn, donde grandes del psicoanálisis vienen estudiando todo lo que es la psicología del self, para entender el self como el sí mismo, que es el agente integrador entre los componentes del yo. De ese self es donde vemos que surge la autoestima, surge la autonomía, surge la autoactualización, surge el autoconcepto, la autonomía, el automonitoreo, la autorregulación, que es ese hecho de sabernos dentro de nosotros mismos, de amarnos dentro de nosotros mismos, de aceptarnos a nosotros mismos. Y dentro de esta psicología del self, el yo se va integrando y se va conciliando, se va alineando, de manera tal que ya una vez tengamos a tener una autoestima, una autonomía, un autocontrol adecuados, entre tantos otros esquemas de afrontamientos que son estos autos, y así empezamos nosotros a desarrollar toda una mecánica de superación personal para vencer esas neurosis de prestigio, esas neurosis de poder, esas neurosis de dinero, esas neurosis de sexo, que Karen Horney las llamaba las necesidades neuróticas, que son nuestras enfermedades emocionales, ya no vistas tanto desde las ansiedades y los conflictos interiores, sino esas enfermedades emocionales que muchas veces nos llevan a vivir mal interiormente. Así tengamos abundancia, así tengamos prosperidad, vivimos mal. Y por ello es tan importante que nosotros trabajemos interiormente con la psicología bioética para poder llegar a ser personas que realmente propendan bienestar a sí mismos y a los demás. Toma pues de las escuelas de filosofía, tiene sustento en Kant, tiene sustento en Spinoza, tiene sustento algo en Hegel, tiene sustento algo en Schopenhauer. Y lo más importante es que va cogiendo de todas las grandes escuelas de la psicología, desde el mismo Brentano, cómo fue trabajando con la intencionalidad, ocupa también algo de todo lo que es la psicología conductista, que esto es lo más primario del ser, pues definitivamente están los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, hay más refuerzos, está el refuerzo por autodeterminación o confianza, está el refuerzo por emulación. Muchas veces nosotros copiamos simplemente conductas sin necesidad de que busquemos placer o busquemos apartarnos del temor o de las emociones desagradables. Así, la psicología bioética toma también de la psicología positiva cosas válidas, pero no se trata de ser felices y estar aplaudiendo y alegres como si estuviéramos en el carrusel de la alegría, sino realmente ser autotrascendentes. Por eso va tomando del budismo esa capacidad de entender que el sufrimiento no solo es dolor, se sufre de ira, se sufre de vergüenza, se sufre de culpa, se sufre de tristeza, y generalmente están asociados a anhelos no obtenidos. Por ello la psicología bioética hay que entenderla como una profunda escuela de psicoespiritualidad que va dirigida a encender la luz de la conciencia, tomando de hecho la importancia de la palabra de Jesucristo de formar parte del mundo pero no pertenecer a él. Es formar parte haciendo vida, dando vida en abundancia, porque no solo se trata de vivir y dejar vivir, sino se trata de vivir y hacer vivir, que es lo que persigue la psicología bioética.
Y para eso se trata de desarrollar 10 sentidos que, así como tenemos los sentidos de la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el olfato, la psicología bioética propone 10 sentidos que van desde el sentido de certidumbre, que es la capacidad de apreciar la verdad, de aceptar nuestras propias verdades, de llegar a verdades dentro de lo más profundo de nuestro intelecto. Vemos el sentido de consecuencia como la capacidad del aprendizaje, de prever la predictibilidad de nuestras acciones a futuro. Vemos el sentido de autoimportancia o de valor personal, que ahí están nuestros sistemas de valores. Vemos el valor que nos damos a sí mismos, vemos cómo manejamos nuestro self, nuestro autoesquema, todo lo que son esas relaciones de valor dentro del sí mismo, porque son absolutamente importantes, ya que el carácter está compuesto tanto por el self, que son todos estos autos, más el sistema de valores. Vemos el sentido de afiliación o de afiliación social o de pertenencia. Nosotros tenemos un sentido de pertenecer, de ser pertenecidos, que es absolutamente importante. El sentido de propiedad, que es absolutamente básico, que es el valor que asignamos tanto a valores materiales como inmateriales, valores interiores, va muy ligado también al sentido de autoimportancia. Vemos el sentido de orientación existencial, que es muy de Víctor Frank, de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos. Vemos el sentido ordinal, que es cómo tenemos un sentido del orden, un sentido de la armonía, un sentido de nuestra actualización, que es tener el yo también ordenado interiormente, tener nuestras emociones ordenadas, dejarlo del pasado en el pasado, no resentir al día de hoy, dejarlo del futuro en el futuro, pero actuar hoy en pos de un mejor futuro. Así estamos viendo que contamos con el sentido social, que es absolutamente importante, y así se va narrando en todos los capítulos del libro de Psicología Bioética, que ya está a punto de ser publicado. Estamos trabajando en él. Es un gran libro de un altísimo valor en este momento, en tiempos de epidemias, en tiempos de temblores, de terremotos, donde sentimos amenazada, vulnerada nuestra integridad. Hay que aprender a ser resilientes, y una muy buena manera es a través de la psicología bioética. Por eso los invito a que vayan viendo todos estos videos que son tan importantes y ayudemos a promover la psicología bioética como una filosofía del amor a la vida, del amor a sí mismos, y de actuar congruentemente, siempre buscando el desarrollo sostenible de nuestra partícula, de nuestra familia a través del tiempo. Muchísimas gracias, les habló el doctor Andrés Jaramillo.